día. Ya repasamos un montón de información en la jornada de hoy. Y hay Copa Argentina, está terminando el partido entre Colón y Lanús. Sí, está ganando Colón 2-0. Gol de Benítez, Jorge Benítez, paraguayo, a los 83 minutos. Ya Bien. parece que está liquidado el partido. Bien, bueno, Colón dando el golpe porque Colón que mejor dicho, hizo un primer semestre muy flojo en el fútbol argentino, en la liga profesional, terminando casi en los últimos puestos. Había levantado cuando llegó Gorosito, después medio que se quedó. Así que ahora ya encima Lanús, perdón, que juega contra San Lorenzo, bien decías antes, Brian. Y Lanús que viene en un flojo presente, pero para seguir hablando de fútbol, ahora tenemos la segunda entrevista del día. Lo tenemos al Moncho Ruiz, actual técnico de Tristan Suárez. Moncho, buenas tardes, bienvenido a Deportes al Día. Te agradecemos tu minuto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Moncho, buenas tardes. Bueno, para empezar quería saber cómo estás preparando vos el día a día allí en Tristan Suárez. Digo, en una situación, quizás el club en zona de desempate por la permanencia ahora mismo con el penúltimo de la otra zona. ¿Cómo se vienen preparando para el partido contra el Civi, que es un rival directo también? La verdad, muy bien. La verdad que desde el primer día, que la verdad que la predisposición de los muchachos fue muy buena, ¿sí? O es muy buena. Sí. Así que eso te permite, la verdad que nos permite trabajar de la mejor manera, ¿sí? Agregando cosas, mejorando, tratando de a lo bueno que se hizo estos dos partidos, poder sostenerlo más que nada, ¿no? Esa es un poco la idea, poder sostener esos buenos partidos, esos buenos momentos de los dos partidos que jugamos, ¿no? Sí, y para antes de abrir a la mesa, una pregunta un poco en comparación con, bueno, has estado en Arsenal, ahora estás en Tristan Suárez, digo, ¿qué similitudes o qué diferencias encontrás en ambos clubes? Digo, tanto a nivel institucional, los hinchas, el predio, la gente, un poco, ¿qué ves vos? ¿Qué marcás? No, obviamente son clubes parecidos, ¿sí? Sí, Eh, por, por un montón de razones, sí. Quizás el hecho del lugar de entrenamiento, no, Arsenal por ahí no dispone de un predio, ¿sí? Sí tiene una cancha, o sea, en el estadio con una cancha auxiliar, pero bueno, la verdad que lo sorprendido que uno se queda con Tristán cuando arriba el club es que el predio es muy funcional, está muy bueno, te permite, o sea, parecido a Arsenal que tiene la concentración, pero con más disponibilidad de canchas como para poder trabajar, ¿no? claro. Es una diferencia muy grande, digo yo, porque siempre el lugar de entrenamiento yo digo que es muy importante, ¿no? Y después, obviamente que por ahí el contexto es parecido en cuanto a lo que están jugando. Quizás acá hay un plantel con un poquito más de experiencia con jugadores de experiencia en la categoría, cosa que por ahí en Arsenal el único jugador por ahí de experiencia era nuestro arquero, Ale Medina. Después el resto eran pibes que se sumaron, que se armó, que realmente individualmente eran buenos jugadores, pero bueno, siempre cuesta armar un equipo, ¿no? El plantel lo puedes armar, pero un equipo no es fácil armar. Claro, y sobre eso te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo es, digo, en tu experiencia, cómo es en un club como Arsenal, digo, que quizás tiene un plantel que va cambiando año a año porque son equipos que se arman más con jugadores libres o cedidos? ¿Cómo haces para Sí. instaurar una idea de juego en un equipo que va cambiando constantemente de nombres? Y es difícil, la verdad que es muy difícil. Si no te ayudan los resultados, y yo creo que en mi etapa de Arsenal los resultados no nos ayudaron porque quizás el equipo tuvo buenos partidos, no fuimos superados en los 15 partidos que yo estuve por ahí, no fuimos superados en juego, pero sí en lo que tiene que ver con el resultado. Entonces a veces uno necesita el resultado, es muy importante el resultado Sí. para reafirmar cosas y también para la cabeza, ¿no? Lo psicológico de todos, de los jugadores, de todos. Hola, Mon. Yo Ah, creo que pasa por ahí, ¿no? Es difícil haciendo un recambio de tantos jugadores año a año, porque no alcanza, no digo a conocerse, pero sí uno sabe que si hay una base de jugadores siempre es más fácil agregar jugadores, ¿no? claro.
Hola Moncho, ¿cómo vas? Te habla Brian. Te quería consultar, recién mencionabas estos últimos 2 partidos como para seguir en ese camino en el que Sí. vencieron a Mitre primero, holgadamente, un equipo que viene peleando de entrada al reducido, y le empataban a Chacarita, que viene en los puestos más de arriba, tal vez uno de los mejores del grupo. ¿Cuál fue la clave de Tristán en estos 2 partidos para sacarlos adelante, viendo que los nombres tal vez eran equipos que parecían fuertes, más fuertes a priori, sobre todo por lo que da la tabla? ¿Cómo lo sacaron adelante? ¿Cuál fue la clave? Hola Brian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Yo creo que esto que te decía de que por ahí desde el primer día hubo muy buena predisposición a lo que uno veía que por ahí el equipo debía sostener, ¿sí? Y buscando cosas del equipo, ¿sí? Ser un equipo compacto, ser un equipo protagonista y saber que íbamos a jugar 11 finales, ahora quedan 9 y tomarlo realmente como un final, sabiendo que cada partido es distinto, que la categoría está muy pareja, digo yo, que está muy pareja, y por ahí los resultados se definen en base a lo psicológico. O sea, Chacarita está jugando en estos momentos finales por el campeonato, y nosotros tenemos que jugar de la misma manera finales por lo que nos jugamos nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros igualamos eso, después se va a definir por detalle, y en esos detalles tenemos que laburar toda la semana, ¿sí? Y otra de las cuestiones que te quería preguntar, mencionaste que es un plantel con mucha experiencia. Tal vez es lo que se Sí, había hablado en la previa del campeonato, de que Tristán había armado un equipo con nombres de mucha categoría, jugadores con sí. mucha experiencia en primera división. ¿Cómo fue vos llegar a un club que a priori se había armado para muchísimo más, pensar en los puestos de arriba, llegar en esta situación? ¿Cómo se afronta eso con todos los nombres que implica el plantel y con tal vez el fracaso, por decirlo de alguna manera, aunque suene cruel, de lo que se había planteado o lo que se esperaba de Tristán a principio de temporada? Sí, uno en estos casos tiene la posibilidad de conocer al plantel sin estar, ¿no? Porque obviamente uno está en constante visión de lo que es la categoría. Yo sabía que después de mi paso por Arsenal era muy posible que el próximo proyecto sería a la cabeza de un equipo de la Primera Nacional. Entonces uno se empieza a interiorizar. Si bien siempre yo soy un jugador del ascenso, jugué muchos partidos del ascenso, soy una persona del ascenso, tocó después disfrutar algunos años en primera, pero uno se empieza a interiorizar con la Primera Nacional, ¿sí? Entonces, cuando uno veía los partidos por ahí de Tristán Suárez, uno veía que los perdía por detalle. Dije antes, que el equipo no hacía malos partidos y por ahí no podía agarrar ese rumbo que se unifique todo, ¿no? Lo mental, lo físico, la experiencia, la juventud, que es el fútbol en sí, ¿no? Entonces por ahí, quizás al cambiar técnico siempre hay cosas que como la palabra lo dice, que cambian, pero uno tiene que tratar de convencer y de lograr que esa adrenalina que tuvieron los chicos, por ahí ese descanso, que se transforme en algo positivo. Por ahora, nosotros venimos haciendo cosas positivas, así que nos queda mantenerlo, lo futbolístico y lo mental sobre todo, ¿sí? Moncho, ¿cómo te va? Te habla Luca González. Yo quería preguntarte acerca de un poco del arbitraje, ¿no? Vos estuviste, bueno, en Arsenal también como jugador. Has visto Sí. bastante del arbitraje de este último torneo que fue bastante polémico. Ahora tal vez Sí. vos en el ascenso puede llegar a ser diferente, es parecido. ¿Cómo manejan los árbitros en diferencia de las categorías? También tal vez si querés agregar un poco el tema del VAR, que bueno, en la Primera B Nacional no hay VAR. ¿Y cómo lo ves vos? Bueno, obviamente que es una diferencia enorme. Estando en primera, por ahí, uno por ahí a veces no renegaba, pero sí estaba, no en contra, pero sí renegaba del VAR.
y ahora en Primera Nacional no hay VAR. Entonces hay jugadas, yo creo que es positivo la tecnología, ¿sí? Y hay jugadas que no. Entonces, ojalá que con el tiempo, porque ha pasado en todas las ligas, ¿no? Que en el arranque del VAR pongan de acuerdo a que haya unificación de los criterios, hubo diferencias en todas las ligas. Entonces, ojalá que después de un par de años, acá ya lleva 1 año y medio, ¿no? Que se pueda ir mejorando, ¿no? Porque si no pasamos a lo que fue siempre, que es a criterio del árbitro. Entonces, uno sabe que los árbitros, obviamente, como las características de los jugadores, tienen una forma, cada uno tiene su forma personal de dirigir. Entonces, yo creo que ahí va a pasar el tema. O sea, de estar en primera con errores, uno pasa a Primera Nacional y también hay errores. Yo creo que se equivocan en estas jugadas, ¿no? Que son difíciles de manejar en cuanto a los criterios, ¿no? Moncho, hay una pregunta sobre la cuestión del arbitral, los fallos. ¿A vos qué te genera o digo, cómo analizás la cuestión de que cuando estuviste en Arsenal como jugador fue bajo el mandato de la AFA de Julio Grondona y quizás Sí, algunos se excusaban diciendo que Arsenal le iba bien por eso? ¿Vos sí. cómo lo ves? ¿Cómo respondés a esas críticas quizás? No, yo te digo la verdad, yo siendo jugador, obviamente que uno escuchaba críticas, pero te vuelvo a repetir, yo creo que la mayoría se equivoca y si uno hace estadísticas, ahí Arsenal terminaba teniendo más cosas en contra que a favor, ¿sí? Sí. Porque si Arsenal salió campeón todos los años y no fue así, lo mismo que hace nosotros en el año 2002, en el cual en los dos partidos nos cobraban penales en contra. O sea, yo cuando analizo y cuando me retrotraigo, digo, la vez que Arsenal ganó algo fue porque realmente tenía un equipo competitivos que como grupo y políticamente lo han logrado. Y yo creo que ahora pasa lo mismo. Puede haber fallos, puede haber alguna acumulación, pero yo creo que a la larga el fútbol argentino, los que ganan son los mejores equipos. O sea, Chacarita es un muy buen equipo y puede haber fallos a favor de ellos, sí, pero en el final se va a ver que es un buen equipo, sobre todo, ¿no? Moncho, buenas tardes, está la Cristina Chescota. ¿Qué importancia le das a la salud mental en un plantel de fútbol? Y mucha, mucha porque yo lo veo a través de día a día uno lo ve. Como, o sea, de la manera que se entrena hoy, de la Sí. manera que se entrena hoy, yo no sé si se entrenaba en mi época. Por ejemplo, vamos a un caso personal, ¿no? O sea, mi época eran entrenamientos más analíticos, hoy se entrena mucho situación de partido, mismos los profes han crecido de una manera muy buena, el jugador, la verdad, disfruta de los entrenamientos, son entrenamientos dinámicos, rápidos, situaciones de partido, entonces antes no se entrenaba de esa manera, yo creo que ahora es más posible poder mejorar al jugador, ¿sí? Sí es verdad que antes los jugadores por ahí resolvían algunas cosas y hoy por ahí el jugador uno trata de llevarlo para que resuelva de la mejor manera. Eh, Así que yo creo que un poco pasa por ahí. Entonces, de la manera que entrenan, y por ahí uno después en el partido, ¿no? El hincha después en el partido ve quizás que un jugador por ahí no le toca andar bien, ¿eh? Que por ahí es del equipo, del técnico, porque planteó mal el partido, o porque el equipo no ayudó, o porque el equipo estuvo caído, o con distracciones. Ahora, lo que yo digo, todo lo que juega en lo mental, hoy es mucho, mucho, porque hay muchas presiones, las redes, porque si no, de la manera que entrenarían, la verdad que los jugadores se brindan de una manera muy buena y después en el partido lo tenés que manejar o tienen que manejar situaciones y externas más que nada, que eso es lo que lo hacen
no rendir de la mejor manera en algunos casos, ¿no? ¿Cómo haces para que los chicos no sientan esa presión que quizá tienen de la familia, de que está Sí. bastante contaminado el fútbol, de la famosa frase, llegá primera que nos tienen que salvar? ¿Cómo haces con eso Ah. vos? A mí me gusta hablar mucho, yo hablo mucho con los jugadores, con los chicos, voy viendo, trato de estar presente en muchas situaciones. Sé que a veces el jugador por ahí le cuesta hablar con el técnico en este caso, pero bueno, trato de que mis ayudantes estén al tanto, que pregunten. Hoy la verdad que hay una excelente relación con el profe institucional que estaba en Tristán, que también los conoce de estar ahí más tiempo, con los kinesiólogos, con los médicos. Entonces uno trata de ir viendo a través de algunas situaciones que ve, interiorizándose, ¿no? Y cuando ve que puede dar una mano, lo habla. Que yo creo que hoy hablar, darle tranquilidad al jugador, ya es muy importante, ¿sí? Entonces, porque uno como, yo todo esto ya lo viví, yo jugué, y con el tiempo me fui dando cuenta que por ahí eh, la, la situación de los partidos, lo que se vive en los partidos, no tiene nada que ver con lo que se vive en el entrenamiento, ¿no? Moncho, te quería consultar. El martes pasado estuvimos acá con los compañeros hablando de tal vez esta nueva moda en el fútbol de usar la línea de 3 o de 5, depende de cómo uno la quiera ver. Si no me Sí, equivoco, vos la estuviste usando en estos últimos dos sí, partidos. ¿Qué viste sí. que podía ayudar a Tristan Suárez? ¿Fue por ver los jugadores que vos tenías, por generar una solidez defensiva? ¿Qué sentís de esto que antes era raro tal vez ver una línea de 5, hoy cada día es más normal? ¿Qué análisis Sí, haces vos desde lo futbolístico? sí, buena pregunta. Yo creo que Tristan Suárez, el último partido que jugó en Chaco, hizo un muy buen partido, ¿sí? Que utilizó la línea de 5 con prácticamente el mismo equipo. Yo lo que cambié fue que volvió Rodrigo Vélez porque Tomás estaba lesionado, Serra, y quise darle un poquito más de experiencia con Montagnoli y lo cambié, saqué a Germán Pared, que lo hablé con él porque la verdad que había tenido un rendimiento muy bueno y le dije lo que yo iba a buscar, nada más, era por un tema de experiencia, ¿sí? Por el partido que se jugaba y porque éramos locales. Yo creo que hoy la, el sistema de juego, yo lo que busqué fue seguridades. Yo quería que mi equipo vaya ganando seguridades. Obviamente que uno lo logra de atrás para adelante. Entonces, en la primera semana yo asumí un miércoles, en esos 3 4 días de conocernos, fuimos trabajando y cuando me tocó hacer un poquitito de fútbol, busqué una variante, pero la verdad que los había visto, lo vi muy bien en el mismo sistema, ¿sí? Corregimos algunas cosas que tenían que ver con los externos, ¿sí? De por ahí entrar a jugar, pero bueno, las características de Brambillo, de Ayala y de Miranda sobre todo, hace que sea un equipo bastante ofensivo y la altura de los laterales, sea Canzoniero o Álvarez, eso es lo que marca la altura del equipo y dónde se va para el equipo. Yo creo que eso es un poco lo que uno busca, pero ante todo las seguridades, ¿sí? Las seguridades en cuanto a que no sea un equipo largo, que sea un equipo compacto y que podamos tener juego a la vez, ¿no? Moncho, y respecto al partido del sábado con Aldo Civi, ¿vos ya tenés algo planeado, algo craneado para enfrentar al equipo de Mar del Plata? ¿Todavía lo vas a ir viendo en el transcurso de estos días? ¿O más o menos por ahí querés repetir el equipo del partido pasado? ¿Cómo lo ves? Sí, obviamente que lo fuimos viendo, estuvimos toda la semana anterior que pudimos meter una buena semana de trabajo, agregándole algunas cosas de equipo, ¿sí? Para mejorar, algunas cosas que tuvieron que ver con lo que fue el partido contra Carita y algunas cosas que tienen que ver con lo que va a ser el Aldo Civi, ¿sí? Eh, no va a cambiar mucho, lo que pasa que, bueno, tengo ahí algunos jugadores molestia que les costó el partido contra Chacarita,
semana se sumaron a entrenar normalmente, entonces voy a esperar hasta el viernes, obviamente, pero no creo que cambie mucho. Si están bien, la idea es por ahí repetir y tratar de seguir manteniendo esas seguridades que busca, ¿sí? Moncho, yo te quería llevar un poco a tu faceta como futbolista. Digo, en Arsenal te tocó vivir dos momentos importantísimos en la historia del club, como fue el ascenso a primera, la obtención de la Copa Sudamericana. Sí. ¿Cómo, primero, qué recordás o cómo fue la preparación para aquellas finales contra Gimnasia en el 2002 y después un poco lo mismo en 2007? Ya fue hace tiempo, muchas cosas no me Sí, voy a acordar, sí, ya estoy viejo. Pero un poco lo que te decía antes, ¿viste? O sea, nosotros el proceso mirá, condice con todo lo que hablaba, usted me formulaba de entrada, de mantener planteles y eso. El ascenso en el año 2002, nosotros jugamos la final con Gimnasia de Río, que era algo muy bueno, que durante todo el año había estado en los primeros puestos, y nosotros habíamos tenido un arranque de campeonato no muy bueno. En la mitad del campeonato, que viene Jorge, ahí el equipo como que retoma y vuelve a estar en los primeros puestos. Terminamos muy bien el campeonato y en el reducido hace. Pero lo que yo te voy a decir es que ese equipo venía de 5 años de trabajo, casi. Arrancó en 98, 98, 99. O sea, tenía casi 4 o 5 años de trabajo sí. el grupo, los jugadores. Años están agregando en esa época eh, buscaba jugadores de Lanús, de José, creía que en ese momento las inferiores de Lanús eran muy buenas, y después le daba el toque ese de todo lo que tenía que ver con la escuela de Renato, la cual José en ese momento nos educó. O sea, el armado de ese equipo arrancó José Bianco, fueron 3, 4 años de por ahí quedar afuera en cuarto del reducido o en semi, mantenía el equipo, mantenía y iba agregándole. 2002 ascendió. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De lo importante que es mantener los equipos, los Sí. planteles. Y en el año 2007 fue algo parecido. Ese año venía de 2 años. Yo casi estuve para retirarme. Gustavo me dice que quede porque habíamos clasificado a la Sudamericana. Son grandes y fue mucho en el año 2006. Ese 2007. Pero también, Argentina tenía. Yo te nombro el plantel, me voy a olvidar de alguno, pero el plantel del año 2007 que Arsenal gana la Copa Sudamericana y era un equipazo, tenía casi 2 jugadores por puesto, Gandolfi, Cristian Díaz, Darío Espínola, Jacuzzi, el Pelado San Martín, Calderón, Papu Gómez, Biagini. O sea, es un poco lo que te decía yo, Arsenal cuando tuvo logros fue porque tenía buenos planteles, la verdad realmente muy buenos equipos. Sí. Ese es el recuerdo que me queda, por eso que uno lucha tanto por armar grupo, por tener muy buena relación con los jugadores, porque yo creo que de esa manera se logran más cosas positivas, más allá de lo que uno entrena y lo que le inculca como metodología de entrenamiento, ¿no? Más allá de que Arsenal jugaba bien y en esa época más o menos se decía que era el caballo del comisario, ¿ustedes como plantel lo usaban como alimento para salir a ganar? Sí, pero es un poco lo que me pasó ahora, o sea, en el año anterior, que por ahí también se hablaba de que ahora, que como que Arsenal era un equipo apuntado, y yo le decía a los jugadores, nosotros tenemos que jugar bien y no tenemos que dar chances de nada, o sea, hay que jugar bien, tratar de minimizar los errores, porque a veces el jugador se equivoca y después termina en penal, o en un gol, o en una posición adelantada, que por ahí es muy finita, o sea, ante todo minimizar los errores. Y ahora yo creo que trato de inculcarle lo mismo a mis jugadores, porque eso te hace mejorar a vos como equipo. Por eso yo hablo siempre de laburar en base al rival, de uno obviamente tiene que conocer al rival, pero más importante, y esta semana nosotros tratamos de fortalecer las cosas buenas que tenemos nosotros como equipo o que fuimos logrando estos 2 partidos, ¿sí?
Y Moncho, para ir cerrando, bueno, de tu larga trayectoria en Arsenal, de todo lo que viviste en el club de Sarandí, yo quisiera saber qué es lo que significa para vos, ¿no? ¿Qué representa, qué lugar tiene para vos el club de Sarandí? Y muchos años, en mi casa prácticamente, sí, en mi casa. Me tocó volver después de 9 años y dar mano ahí para que Arsenal el año pasado mantenga la categoría. Este año me tocó estar y por ahí esto es fútbol y uno sabe que estas cosas pasan y por ahí en el preciso momento en que yo no tengo por ahí, podía haber un cambio que le dé, o sea, yo me fui a Arsenal cuando iban 15 partidos porque yo sabía que por ahí todavía tenía chance y por ahí uno tiene que ser necio y reconocer y saber que por ahí el equipo estaba en una meseta que no era bueno. Entonces, yo lo pensé del primer día. Sabía que por más que sea mi casa, yo pasaba a ser una persona que iba a estar evaluada todo el tiempo. Y fue así. Ojalá que en algún momento pueda regresar, quizá con un poco más de experiencia, eh, como para dar otra mano, ¿sí? Sí. Pero bueno, en mi casa, obviamente que en mi casa, ¿no? Por todo lo que viví. Bueno, Moncho, muchas gracias por estos minutos, por esta entrevista. Éxitos en todo lo que viene de cara al futuro, donde están, en Arsenal o en donde toque estar en el fútbol. Y nada, te agradecemos tus minutos aquí en Deportes al Día. Dale, muchas gracias. Y bueno, sé que el otro día no se pudo dar, así que bueno, a total disposición para ustedes cuando lo requieran, ¿sí? Dale, muchas gracias, Moncho. Dale, abrazo grande. Abrazo. Bien, pasaba el Moncho Ruiz, técnico actual de Tristán Suárez, con un poco de su historia también en Arsenal, campeón de Sudamericana, ascendió a primera. Los nombres que tiró Y en la del 2007, sí, era un importantes. equipazo, era realmente un equipazo. Ay, Que claro, venga el sí. Papu Gómez y Y haga un montón de goles, sí. San Martín. Ese era bueno, ¿eh? Sí, así es. Bueno, siendo 19:29, ya casi 7:30 de la tarde, vamos a meter la tercera y última tanda del programa y ya volvemos con más información. No te vayas, en 3 minutos seguimos.